El que se perfila como el principal rival del presidente de Turquía fue detenido y enviado a prisión preventiva. Se trata del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, acusado de corrupción y de aliarse con grupos terroristas porque su colectivo, el Partido Republicano del Pueblo, se unió con el procurdo Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos en las elecciones locales de 2024. Para el principal partido opositor turco y en el que milita İmamoğlu, se trata de una movida del mandatario Recep Tayyip Erdoğan para sacar de la contienda política a quien podría ser el candidato más difícil a vencer en los comicios del 2028. Pero el gobierno insiste en que la justicia es imparcial y toma sus propias decisiones. Además de este caso, İmamoğlu enfrenta otros dos procesos. En uno fue condenado y espera la apelación, y en el otro apenas avanzan las investigaciones. Pero lo particular de este tercer señalamiento es que ocurre justo en el momento en el que el Partido Republicano del Pueblo iba a elegir a İmamoğlu como su candidato a la presidencia. William Gassó nos cuenta los detalles. La tensión no baja en Estambul. En las calles, la policía reprimió por quinta noche consecutiva las protestas en contra de la detención de Ekrem İmamoğlu. El alcalde de la metrópoli, ahora suspendido, fue trasladado a una cárcel de alta seguridad. Este domingo, un juez ordenó el encarcelamiento de İmamoğlu en espera de su juicio por cargos de corrupción y terrorismo. Una decisión que alimentó la indignación de sus seguidores. Decenas de miles de personas se reunieron frente a la alcaldía de Estambul para apoyarlo. Han detenido a Ekrem. No se dan cuenta de que para millones de personas se trata de una decisión injusta e ilegal. Pero las autoridades aprenderán. Hay un dolor muy profundo de injusticia fragante. En paralelo, la oposición turca llevó a cabo un proceso de primarias en las que İmamoğlu fue elegido como el candidato por el Partido Republicano del Pueblo para las elecciones presidenciales del 2028. 15 millones de electores participaron en el proceso, de las cuales más de 13 millones votaron por el alcalde suspendido. Un fuerte respaldo, por lo que la oposición señaló que İmamoğlu no solo tomaba el camino de la cárcel, sino el de la presidencia. Al mantenerlo 4 días en prisión, enviarlo al tribunal mientras Turquía acudía a las urnas por él y enviarlo a la prisión de Silivri mientras Turquía lo elegía, el presidente turco Erdoğan desafió no solo a İmamoğlu, sino a millones de personas e intentó dar un golpe de Estado. La detención de İmamoğlu desató protestas no solo en Estambul, sino en casi todo el país, con cientos de personas detenidas en al menos 9 ciudades diferentes. Desde el arresto de İmamoğlu ha habido protestas casi todas las noches en diferentes lugares de Turquía. Más de 1.100 personas han sido detenidas, pero el presidente Erdoğan baja el nivel político de estas manifestaciones. Son 5 gündür tanık olduklarımız. Lo que hemos presenciado en los últimos 5 días nos ha demostrado una vez más la verdad. Un país como Turquía tiene un partido de oposición principal demasiado pequeño, demasiado primitivo y demasiado débil en cuanto a previsión, visión y calidad. Ha quedado claro una vez más que no se puede confiar en ellos para dirigir un país. Y mucho menos los gobiernos locales, ni siquiera un bufete. Erdoğan quiere sacar de la carrera presidencial al principal opositor y consolidar así un proyecto autoritario, o los procesos contra el alcalde Ekrem İmamoğlu tienen bases jurídicas que dejan mal posicionados a los opositores turcos. Ese es el tema que discutimos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle, les doy la bienvenida a toda nuestra audiencia y también a los dos invitados que nos acompañan desde Ciudad de México. Ellos son Adán Miguel Rodríguez Pérez, académico de la UNAM en la carrera de Relaciones Internacionales, y Eduardo Salgado, quien es consultor político y de riesgos, además licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en estudios de Medio Oriente por el Colegio de México. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También leeremos todos sus comentarios y también los comentarios de quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Adán Rodríguez, bienvenido a este espacio. ¿Cuál es su posición frente a la detención y las acusaciones en contra del alcalde İmamoğlu? Sí, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación a participar en este programa.
Y bueno, quisiera yo comentar que en efecto lo que estamos viendo es el uso de la justicia como un mecanismo faccioso por parte precisamente del gobierno turco para contrarrestar al posible candidato que pueda desafiar a Erdogan, como ustedes bien han señalado, en las próximas elecciones que serán en el año 2028. Y ese es el contexto del arresto de Imamoglu, porque, bueno, hay que recordar también que este no es el primer caso que se hace de cómo se usa la justicia como un mecanismo para poder quitar a los oponentes políticos. Ya lo hizo en su momento contra Demirtas, o con la purga que hizo después el gobierno turco después del intento de golpe de Estado del año 2016. Entonces, este es un ejemplo más de cómo en Turquía hay una deriva autoritaria y la justicia se utiliza como mecanismo precisamente para terminar con los oponentes políticos del régimen. ¿Usted opina entonces que en Turquía hay una deriva autoritaria, cito textualmente sus palabras, y que en medio de esto la justicia está siendo utilizada como un arma política, esta vez en contra del alcalde Imamoglu? Eduardo Salgado, bienvenido usted también a este espacio. ¿Coincide con la postura de Adán o qué piensa? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar una vez más en este espacio. Es un poco más complicado, me parece, decir autoritario cuando hace poco, bueno, acaban de salir los últimos resultados de las encuestas de partidos políticos de la semana que cubre el 5 al 20 de marzo y todavía se ve mucho apoyo por el AKP en diferentes provincias, si bien sabemos que perdió las elecciones del 2024, las elecciones locales, las perdió por un margen muy chico, ¿no? De 35 a 32%. Si consideramos que perdió muchas provincias, sí perdió muchas provincias, pero el apoyo es muy alto, ¿no? Entonces hay que ver cómo el autoritarismo, cuando tienes un apoyo así, es complicado y se podría prestar a interpretaciones que han sido utilizadas por algunos países como para intervenir y que sabemos que no necesariamente resultan bien para el pueblo, ¿no? Y también, por ejemplo, si pensamos que también en algunas otras encuestas se considera, o los turcos consideran que no es tan malo que haya un líder fuerte como líder del país, ¿no? Con el 49% de los seguidores de Erdogan piensan que está bien y un 23% de los que no son seguidores completos de Erdogan piensa que podría estar bien un liderazgo de una persona fuerte. Hay que verlo, ¿no? O sea, si lo consideramos un autoritarismo como de este lado del mundo, de acuerdo. Si lo consideramos un autoritarismo pensando en la gente de Turquía, me parece que habría que ser un poco más objetivos e ir a preguntar a la gente en Turquía, ¿no? Usted dice entonces que no es tan sencillo como simplemente hablar de autoritarismo en Turquía con todo lo que está pasando y que hay que tener en cuenta la realidad política del país. Adán, ¿qué le responde usted? Bueno, yo creo que eso depende de qué tipo de encuestas se hagan, porque en realidad no necesariamente las encuestas van a reflejar la realidad social. Es cierto que la AKP tiene una base social que ha venido efectivamente ayudando a los triunfos de Erdogan, pero eso no quiere decir que sea una participación ciudadana sin que sea realmente libre. En realidad, lo que también apreciamos en Turquía es que el gobierno de Erdogan ha utilizado también medidas de apoyo económico y social para ir ganando apoyo sobre la sociedad, sobre ciertos sectores de la sociedad, sobre todo de los sectores más empobrecidos de la sociedad turca. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo en el caso de Estambul, en realidad siempre esta ciudad ha sido una ciudad mucho más con una visión un poco más pro-europea, una visión un poco más laica que el resto de la sociedad turca, donde también vemos una islamización de esta, y en ese sentido es verdad que tal vez no lo vamos a ver con los ojos de lo que podemos ver en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa, pero sí hay una deriva autoritaria, tan es así que
se ha hecho una purga sobre diferentes sectores en el Poder Judicial, en el Ejército, incluso en las universidades. Hay un gobierno muy personalista, pero no quiere decir que toda la sociedad turca tampoco acepte esta visión turca, aunque debo de decir también con claridad que Turquía es un país que se ha caracterizado desde su fundación como país por tener un líder fuerte que realmente sea quien determine muchas de las cuestiones políticas del país, y eso lo vimos desde su fundación con Atatürk, y Erdogan quiere ser el nuevo Atatürk precisamente de Turquía. Y antes de darle la palabra, Eduardo, quiero hacerle una contrapregunta a usted, Adán, porque habla un poco de que no toda la población respalda al presidente Erdogan y que ha habido una purga dentro de diferentes instituciones. Pero quiero que volvamos a poner los ojos sobre el caso concretamente de İmamoğlu. No lo deja mal posicionado, por lo menos, tener otros dos procesos, en uno de ellos ya condenado por, incluso tiene inhabilitación política, sobre todo no se ha ejecutado porque sigue apelándose, pero esto fue por insultar a funcionarios públicos, y hay otra investigación en la que lo acusan de manipular licitaciones. Esto aparte del caso de corrupción y de terrorismo que le están endilgando ahora en 2025. ¿Esto no pone sobre tela de juicio el actuar del alcalde, Adán? Yo creo que por el momento eso depende de cómo se consolide o no el caso, ya que en realidad no hay pruebas suficientes, de acuerdo a lo que sabemos, que determinen realmente si el alcalde İmamoğlu ha cometido estos actos por los que se le acusan. En realidad yo sí veo un uso faccioso de la justicia en Turquía, como pasa en otros países, donde también los gobiernos quieren mantener su continuidad, y entonces bajo esa lógica se fabrican delitos, y en este caso, hasta que no se puedan ver realmente las pruebas de que realmente İmamoğlu está cayendo en estos delitos, considero que la población por eso lo sigue respaldando y han salido a manifestarse en contra de la detención del alcalde. Y Eduardo, ¿qué responde usted ante la opinión que da Adán de que estos casos contra İmamoğlu hacen parte de una limpieza institucional por parte del gobierno de Erdogan en contra de sus opositores políticos? Sí, la verdad es que sí, es complicado decir desde este lado del mundo y tan alejado de la situación y sin ser parte del sistema político turco, aseverar que los crímenes son ciertos, ¿no? Entonces, para mí puede ser una jugada de doble filo para el gobierno de Erdogan. Sí creo que está demostrando un poco de, no sé si llamarlo temor a la oposición por los resultados de las pasadas elecciones de 2024, en las que perdió diferentes provincias, pero pues sí, o sea, a ver, como ahí son muchas acusaciones muy graves, acusaciones para un alcalde de una ciudad ampliamente respaldada por los seguidores del Partido Republicano del Pueblo, del CHP. Entonces, te deja mucho que pensar, ¿no? Yo no aseguraría nunca que es culpable İmamoğlu, y sí me parece que es tendencioso, políticamente tendencioso, que puede pensarse como algunos indicios de miedo, de resistencia política. Quizás no miedo, no sea la palabra, pero que sí hay como un respeto que no tenían antes por la oposición, ¿no? Que en las que se sabían más seguros, y ahora sí se ven un poco más amenazados, vamos a decirlo. Y en esta misma línea que usted plantea, que hay por lo menos una política tendenciosa en el uso de la justicia en los casos de İmamoğlu, ¿cómo ver entonces el hecho de que los dos casos que yo menciono, que son antes de ahora del 2025, el del 2019 lo abrieron justo después de que este alcalde ganó las elecciones con una votación histórica en ese momento en Estambul, y en 2023 a puertas de las elecciones locales en las que se reeligió como el mandatario de Estambul, y además añadiéndole algo, y es que por primera vez el partido oficialista de Erdogan, el AKP, perdió esas elecciones locales de 2024, la primera vez en más de 20 años de poder de Erdogan, en las que su partido pierde a Estambul.
¿cómo interpretar que justo en esos momentos políticos se hayan abierto las investigaciones judiciales en contra de Imamoglu y ahora se haga cuando su partido, el CHP o el Partido Republicano del Pueblo, CHP por sus siglas en turco, iba a elegirlo como su candidato? ¿Es coincidencia o no, Eduardo? Mucha coincidencia, da mucho que pensar, ¿no? Cuando abren procesos políticos de tanta magnitud y al mismo tiempo hay persecución judicial, sí da mucho que pensar, especialmente si en 2019 se abrió un caso y ya después de 6 años no ha habido una deliberación del caso, pues ahí sí da mucho más que pensar y justamente estaríamos de acuerdo, Adán Rodríguez y yo, que se presta a pensar que es un uso faccioso, ¿no? del sistema judicial del país. Pero, Adán, ¿no es muy temprano para comenzar la carrera presidencial? Y se lo pregunto porque apenas hace 2 años fueron las elecciones presidenciales en Turquía y todavía faltan 3 años para volver a tener unos comicios así. ¿Por qué entonces comenzar desde ahora esa carrera y esa disputa de candidatos? Bueno, yo creo que en ese sentido precisamente lo que busca Erdogan es pavimentar el camino para no tener opositores que puedan precisamente desafiar su continuidad en la presidencia del país. Efectivamente, como ya se vio en el año 2023, el gran temor era precisamente que Imamoglu o algún otro candidato pudiera desafiar precisamente la permanencia de Erdogan. Y bueno, yo creo que sí ha salido debilitado en las últimas elecciones el partido AKP, sobre todo en términos de lo que pasó con el terremoto que sacudió precisamente Turquía, pero también por la crisis económica y la situación que han deteriorado en cierto sentido los niveles de vida de la población. Y eso ha generado precisamente que la oposición sea vista por algunos sectores como algún mecanismo que pueda traer algún tipo de cambio o mejora en la sociedad. Y en este sentido, Erdogan lo que busca es afianzar su liderazgo, afianzar su poder, y por eso es que hay que hacerlo de una vez antes de que se convierta en una amenaza que pueda significar precisamente un desafío al posible triunfo electoral de Erdogan en 2028. Adán, perdón, Eduardo, ¿y usted qué opina? ¿Es todavía demasiado pronto comenzar esta carrera política o sí puede hacer parte de sacar a sus posibles rivales del camino? No, yo creo que es un momento muy bueno era un momento muy bueno para la oposición para empezar este camino, porque tenía la tendencia del 2024 y empezar a allanar mucho más ese camino era necesario, ¿no? Entonces, a mí se me hace como lo comentaba, se me hace un movimiento difícil para Erdogan, como pensar, sí, bueno, vamos a cerrar este camino y que en 3 años ya no van a conseguir una nueva figura, ¿no? Pero también podría pensarse como que quizás después de este movimiento, pues el partido, el CHP, pues consigue un poco más de seguidores porque hay quienes no van a estar de acuerdo en que haya un proceso judicial en contra del principal opositor, ¿no? Entonces, para mí como en resumidas cuentas, para mí era un momento idóneo para la oposición para empezar a allanar un camino, y también es un momento complicado para Erdogan, es decir, si ahorita corta este camino, en 3 años es muy poco tiempo para crear una nueva figura. Y pues es ahí, ¿no? Es donde entra ahí el análisis político y habrá que seguirlo de cerca, pero hay mucho que pensar. Para mí era un buen momento para la oposición y es un movimiento arriesgado de Erdogan pensando en que quizás cortó el camino de la cabeza más fuerte, pero vamos a ver, ¿no? Incluso antes usted habló de un arma de doble filo para el gobierno de Erdogan, la detención de Imamoglu. Adán, ¿usted coincide con esto? ¿Puede pasar con el alcalde Imamoglu lo mismo que ya pasó en 1999 con el propio Erdogan,
cuando él mismo fue encarcelado por recitar un poema y un tribunal dictaminó que esto era una incitación al odio religioso. 4 años después, Erdogan se convirtió en el primer ministro del país y luego en 2014 asumió la presidencia. Es decir, se puede hablar de que el encarcelamiento fue lo que terminó de potenciar la carrera política de Erdogan. ¿Puede pasar lo mismo con İmamoğlu y este caso judicial que le indulgan? Bueno, es algo complicado aseverar esa situación de que pueda darse ese paralelismo, porque las instituciones de 1999 eran un poco más independientes de lo que son ahora. Y en ese sentido, el Poder Judicial se ha vuelto un instrumento también para quitar a la oposición, como ya mencioné, por ejemplo, a Demirtas. Lo condenaron a 46 años de prisión por considerar que estaba muy ligado a grupos como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una guerrilla separatista precisamente turca. Y en ese sentido fue una forma de quitarlo del camino. Entonces sería muy arriesgado decir que esto va a hacer que precisamente İmamoğlu se convierta en quien pueda desbandar a Erdogan, porque primero hay que ver cómo lo van a condenar, ya que no solamente lo acusan, como usted decía, de malversaciones y de corrupción, sino también de estar involucrado y apoyar a grupos terroristas, en este caso prometerles a miembros del PKK, introducirlos como trabajadores de Estambul. Entonces, bajo esa lógica, es algo difícil de saber si realmente va a salir libre o no, y si esto puede ayudarlo a tener mayor popularidad de la que ya tiene. Sería algo difícil de saber, aunque yo considero que esto se le puede salir de control a Erdogan en un momento, aunque por lo que estamos observando, la represión policíaca seguramente puede llevar a que en algún tiempo se puedan reducir las manifestaciones en contra del gobierno, pero como decía también Eduardo, eso puede tener también otro filo y salirse de control, pero no sabemos hacia dónde se pueda mover. Puede pasar lo que sucedió, por ejemplo, en 2013 con el Parque Gezi, o salirse de control. Usted señala algo muy interesante, Adán, y es que la Turquía de ahora no es la misma de 1999 y que ahora las instituciones están mucho más cooptadas por parte del gobierno de Erdogan. Eduardo, ¿usted coincide con esto? ¿Esto puede, en efecto, cercenar la carrera de la oposición a la presidencia turca? No sé si cercenar, sí coincido que las instituciones han cambiado mucho, completamente, pero no sé si cercenar a mí el sistema político de Turquía, la carrera política de Turquía se me hace muy interesante. De hecho, si analizamos como diferentes símbolos, que haya salido ahora la esposa de İmamoğlu a dar su discurso también, pero ver la imagen de ella, que es completamente diferente a la imagen de la esposa de Erdogan, te da mucho de qué pensar de la sociedad, ¿no? Ella es la esposa de Erdogan, siempre sale con su hijab, ¿no? A veces también sale la familia de Erdogan y se ve como retratada de una forma más conservadora, y ves a la esposa de İmamoğlu con un discurso fuerte, ¿no? Una mujer que podría representar a una base electoral fuerte del CHP, que son las mujeres, ¿no? El feminismo. Entonces, no sé si podríamos hablar de que está ya terminada la elección, cuando quizás estamos hablando de que está por empezar lo mejor, ¿no? Y hay que empezar a ver los símbolos en cada una de las conferencias de prensa, de los discursos, de las manifestaciones, y hay que empezar a trabajar los símbolos y a empezar ahí a ver qué otro tipo de análisis podemos sacar a partir de ahí. Y en esos símbolos, Eduardo, ¿se puede ver entonces una pugna entre la islamización del país, como lo había mencionado Adán, liderada mucho por AKP, el partido oficialista de Erdogan, versus un país más secular, que es la visión que defiende no solo la esposa de İmamoğlu, sino el mismo alcalde? ¿Estamos viendo entonces también una contraposición de estos símbolos de la Turquía que quieren los ciudadanos? Sí, totalmente. Pero eso también hay mucho te da mucho que pensar que el AKP, por ejemplo,
difiere de una Europa actual que está en contra de la migración musulmana, pero fervientemente en contra, ¿no? Entonces, ellos también, para distanciarse de la europeización de Turquía, han utilizado mucho ese discurso y también esa mucha es la base hay mucha base de apoyo para Erdogan desde ese sentido. ¿Por qué nos vamos a aliar con una Europa que no nos quiere, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, hay que ver que también, pese a que Turquía es uno de los países musulmanes más seculares, o quizás el más, ¿no? Habría que ponerlo ahí en la balanza. También es una representación de orgullo que aunque sea secular, que hablen mal de una población como la tuya nada más por ser musulmana, también ahí hay que cuidar, ¿no? Ese tipo de aspectos, pero sí, definitivamente hay una radicalización en discursos y sí hay una tendencia al conservadurismo por parte del AKP, pero hay que ver como por dónde, qué discurso se está usando. El CHP si se va a basar en una alianza con Europa, ¿cuál Europa? ¿No? La Hungría, por ejemplo, que son los que están ahí más cercanos, no está yendo a la extrema derecha, pero rechazando a cualquier migración musulmana o de África, pero fuertemente. Entonces, pues sí, es interesante. A mí este país me causa mucha intriga. Adán, y quiero preguntarle concretamente sobre cuáles son los detalles que se conocen de la investigación y la acusación por terrorismo en contra del alcalde. ¿Qué es lo que se sabe de la alianza entre el CHP y el Partido Procurdo para las elecciones locales del 2024 y por qué esto puede representar una acusación de terrorismo contra Imamoglu? Bueno, de acuerdo a lo que ha dicho precisamente los fiscales y el Ministerio del Interior, en realidad fue una promesa que se le hizo al PKK para apoyar a este partido socialdemócrata, que es el Partido Republicano del Pueblo, y que en ese sentido se había estipulado que algunos de los miembros podrían ser empleados dentro de la municipalidad, aunque en realidad eso no está realmente comprobado. Entonces, no se tiene la certeza de que eso haya ocurrido, sino más bien entra dentro de la posición oficial del por qué acusar precisamente a Imamoglu de poder tener algún vínculo con una organización terrorista. Y quiero preguntarle, volviendo sobre la idea que planteaba Eduardo de que apenas la carrera presidencial es cuando está cogiendo más ritmo y se está volviendo más interesante, dentro de esto comienzan las primarias del CHP, donde el único candidato era Ekrem İmamoğlu. Luego de su detención y su orden de arresto, el partido decide no solo permitir a los afiliados al movimiento político votar en esas primarias del pasado domingo, que cerca de 1,7 millones de afiliados del movimiento participaron dándole su voto al único candidato posible, Imamoglu, sino que además abrieron la votación a los ciudadanos que no eran afiliados y consiguieron así casi 15 millones de votos tan solo en Estambul, en todo el país. Adán, ¿cómo leer esto? ¿Cómo leer estas cifras y este movimiento del CHP por abrir las votaciones más allá de sus afiliados? ¿Es quizás una muestra de poder a Erdogan de que ellos sí tienen una base suficiente para respaldar a un candidato presidencial? Yo creo que tiene que ver precisamente con esa idea de respaldar a Imamoglu y de tomar en cuenta el momento actual de la detención del alcalde de Estambul para capitalizar ese apoyo que tenía sobre las bases, no solamente en Estambul, sino en otras ciudades. Y bueno, desafiar, hacer ver al régimen que en realidad tienen un apoyo suficiente como para mantener el desafío, las manifestaciones y la presión sobre el gobierno de Erdogan. Pero también veo que hay algún otro personaje que podría hacer frente a Erdogan si se capitaliza ese descontento, esa oposición a Erdogan, como podría ser, por ejemplo, el alcalde de Ankara, Yavaş, quien precisamente podría ser una segunda opción frente a la detención de Imamoglu. Pero bueno, vamos a ver también cómo a partir de estas elecciones donde participaron efectivamente 15 millones de turcos, vamos a ver realmente eso cómo hace que el régimen pueda o no
mantener a Imamoglu más tiempo en la cárcel y además de eso ver si va a haber una verdadera opción que pueda ser un plan B, digamos, a Imamoglu en caso de una elección presidencial que se va a dar precisamente en 2028, aunque todavía es el inicio para saber si eso va a funcionar o no, ya lo veremos en los próximos años. Usted menciona a Mansur Yavaş, el alcalde de Ankara. Eduardo, corríjame si me equivoco, pero él fue uno de los candidatos presidenciales del 2023 y también una de las divisiones dentro de esa alianza de 6 partidos opositores que existía en Turquía para esos comicios, una alianza que terminó destruyéndose precisamente porque el CHP puso el candidato de la alianza de oposición a Kılıçdaroğlu, a pesar de que muchos de los partidos estaban en desacuerdo diciendo que no era un candidato lo suficientemente fuerte para enfrentar a Erdogan, y finalmente este líder opositor fue derrotado por el actual mandatario. Ahora Yavaş vuelve a estar sobre la mesa. ¿Esto no está mostrando un poco que la oposición juega con los mismos rostros y que no tiene cómo hacerle contrapeso a Erdogan? Qué buena pregunta. Bueno, ¿qué podría decirte? Adri, hay algunas provincias que siguen siendo muy fuertes. No sé, Kılıçdaroğlu definitivamente le faltó, podríamos decir que carisma, podríamos decir que le faltó también hacerle un llamado a los jóvenes, a las mujeres. No sé, el alcalde de Estambul sí lo tiene, ¿no? Tiene carisma, tiene una presencia más fuerte en medios. Quizás el alcalde de Ankara también es bueno en medios, pero Ankara sigue siendo una ciudad pequeña en comparación con Estambul. Bueno, todas las ciudades son pequeñas en comparación con Estambul, pero sí le va a costar trabajo al CHP buscar una figura fuerte, pero hay algunos distritos en los que tienen muy buena base de elecciones en el CHP. Hablamos de Estambul, por ejemplo, que ya sabemos, Ankara, en Izmir las encuestas dicen que tienen el 44% versus el 22% del AKP. También podría ser Aydin, Denizli. Digo, son provincias mucho más pequeñas, pero si hay apoyo y si estas personas que tienen el liderazgo de estas regiones resurgen o pueden tener un discurso fuerte un discurso fuerte que llegue al amplio de la base electoral del CHP, podría ser, ¿por qué no? No veo tan mal el regreso del alcalde de Ankara, como comentaba Adán, se me hace una muy buena opción, pero también habría que ver los otros distritos en los que están siendo fuertes y quizás ahí abrir un tipo de debates. Es difícil en Turquía porque también hay un control fuerte en redes sociales, pero si ellos empiezan a hacer sus mismos mensajes a través de redes sociales, más o algún tipo de acercamientos sí, con la gente, podría ser muy factible, ¿no? Que cualquier otro de las provincias fuertes pudiera resurgir. Adán, y para terminar nuestro debate, hasta ahora todo pareciera una política muy interna que solo afectaría en principio a los turcos, pero ¿por qué esto le debe preocupar a Europa y a Medio Oriente lo que está ocurriendo a este punto en la política turca? Bueno, Turquía es un país muy importante en términos de ser un puente entre lo que es precisamente el Medio Oriente y Europa. Y en ese sentido, en efecto, a Europa le preocupa mucho la estabilidad de Turquía porque es un garante en términos de una barrera, por ejemplo, frente a la migración proveniente del Medio Oriente, pero también, por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, Turquía sigue siendo un actor indispensable, por ejemplo, para la estabilidad futura de países como Siria o en términos de presión frente a países como Israel, en el caso, por ejemplo, de la Franja de Gaza, o para la estabilidad en general de la región. Entonces, no solamente le preocupa al Medio Oriente, le preocupa a Europa, le preocupa a Rusia, le preocupa también a Asia Central y al Cáucaso, debido a la importancia geoestratégica que tiene Turquía como un punto de paso de migrantes, un punto de paso energético y como una potencia militar y regional a nivel de esta zona geográfica. Eduardo, y su postura, ¿por qué el caso de Imamoglu le debe importar en términos de relaciones internacionales a otros países? Sí, como comentábamos hace rato, hay muchos símbolos que el CHP
tiene muy estructurados y muy fuertes, ¿no? Uno es el acercamiento con Europa, el cual sí ahora mismo está muy marcado el distanciamiento entre Erdogan y algunos países de Europa para negociar. Se vio muy fuerte con la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Cuando ellos han tenido problemas, por ejemplo, con la quema de Coranes, ¿no? Como ese tipo de apoyo, ese tipo de cartas que tiene Erdogan para jugar contra Europa podrían relajarse en caso de que Imamoglu llegara al poder o que el CHP llegara al poder. De hecho, como que si nos vamos a un análisis de noticias, si vemos el análisis de noticias de los medios europeos clásicos, hay una exaltación fuerte de las protestas en Turquía, ¿no? Y se habla mucho de Imamoglu, quién es, por qué está encarcelado, quién es Erdogan, cuánto tiempo ha estado, ¿no? Y si ves las noticias, hacen un énfasis en que cuánto tiempo ha estado Erdogan, quién es, la islamización, ¿no? Entonces, sí podría haber podría favorecer a las relaciones entre Turquía y Europa en la llegada del CHP, porque ahora mismo Erdogan juega muy bien esta carta de si hablas mal de mí, ¿por qué voy a ser un buen aliado tuyo? Y también que la relación, no es que se lleve bien, pero la relación con Rusia es muy práctica, Sí. ¿no? Erdogan ha sido muy práctico en ese sentido, entonces le convendría a esta Europa al CHP o Imamoglu que llegara al poder. Eduardo Salgado y a Adán Rodríguez, les agradezco por estar en el debate de France 24. También un agradecimiento al equipo que hace este programa posible y, por supuesto, como siempre, a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, y a ustedes por elegirnos.